¿Qué es aquello con lo que sueñas? ¿Qué es aquello que tu alma anhela? Aquí hablamos de todo lo que nos inquieta como jóvenes católicos. Dios, la Iglesia, nuestra fe, la actualidad, nuestro llamado en un mundo tan revolucionado. Jóvenes soñadores. Movamos al mundo juntos, soñando despiertos. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Jóvenes Soñadores. Estamos aquí sus presentadores, Pablo Emiliano y Ramón Reyes. Y pues ya después de un ratito, ya de unas buenas vacaciones que nos echamos, ya Así estamos es. aquí de vuelta con todo, ¿no? Bueno, ya habíamos hecho un capítulo, me pegué, en vivo también, porque Ramón estaba de gira, pero en una gira espiritual de estas donde aprendes muchas cosas, que de hecho ahorita tiene mucho que contarles acerca de esta gira, bueno, sobre sus reflexiones también, ¿no? Sí, pues. Pero como ya saben, pues recapitulando un poquito lo que hemos visto este año, los primeros capítulos, yo creo, hemos hablado sobre las bienaventuranzas, la segunda parte de las bienaventuranzas. Están por subirse todos esos capítulos. Ya en Instagram, en nuestra cuenta de @jovenpodcast, así nos pueden encontrar, o Jóvenes Soñadores Podcast. Allí ya hay como ciertos reels, capsulillas de lo que decimos en estos programas para que nos sigan. También hemos hablado un poquito sobre, pues, mis reflexiones particulares cuando Ramón estaba de gira en Perú y en España, cómo fue este camino vocacional que me llevó hasta acá y que todavía sigo en este camino, pero les compartía un poquito sobre lo que he aprendido y vamos a hacer una segunda parte porque esa fue la primera y ya la segunda parte con Ramón para que también él nos cuente un poquito su caminito espiritual. Al estilo de Santa Teresita de Jesús. ¿Por qué es el estilo de Santa Teresita? Porque ella habla del caminito espiritual. Ah. Tiene su libro. Es que todavía no me he metido en esas ligas de Okay. Santa Teresita. Bueno, el punto es que para mí. espérenlo porque él nos va a contar también un poquito sobre su vocación, lo que ha discernido. Que Jesucristo. tiene... ¿Tan rápido? No ahorita. O sea, me refiero en otros programas. Ah, ok. De que estoy recapitulando los programas pasados, ¿no? Claro. O sea, bueno, para que te sepas el dato, estaba checando la cuenta de YouTube y es que también nos pueden seguir en YouTube como Jóvenes Soñadores. Y ¿qué crees, bro? ¿Qué? ¿A qué no te sabes? Que este es nuestro episodio número 25. ¿25? Este es el episodio Las número bodas 25. de plata. Este es nuestro episodio número 25. Bueno, no tenemos Sí. 25 años de... No, pero 25 episodios, sí. Sí, Entonces, pues felicidades. felicidades, bro. Felicidades. Entonces, la verdad es que, o sea, también esto es como, o sea, como que este número 25, o sea, como tomándolo muy simbólicamente, es como renovar, ¿no? Renovar fuerzas, renovar la forma en la que estamos Sí. llevando el podcast y pues obviamente también siempre es bienvenidas sugerencias, opiniones, etcétera, etcétera, para que este programa pues sea más de ustedes y que ustedes pues también puedan ser partícipes de ello, ¿no? Así es. Estamos arrancando. Estamos Se vienen cositas, como les hemos dicho. Ahorita ya tenemos programado otra gira. Así, espiritual y también material. Sí. Pero Que ya les bueno, les voy a platicar así en 2 minutos cuál fue mi gira, ¿no? O sea, a principios de año y primero pues tuve mi retiro de confirmación para mis alumnos. Entonces fue como algo muy bonito, ¿no? Después, a los 8 días tuve estuve en un retiro de iniciación en el cual me invitaron pues a llevar a la comunión, llevar la Eucaristía para adoración en la noche, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y me invitó una amiga que amo con todo mi corazón, a Fer, si alguna vez este episodio, te quiero. Fer, bueno, continúa. Ella sabe que Fer. Entonces, entonces después de eso y a los 8 días ese mismo fin de semana me uní a unos ejercicios espirituales que aparte de todo yo estaba organizando y llegué tarde, a los que tú y Ana Pau fueron un ratito. Y también maravillosos estos ejercicios espirituales, fue como mucha revelación para mí. Y luego me fui de turismo religioso, así nada más. Me invitaron tuve la oportunidad de conocer en Cancún el santuario del Padre Pío. ¿A poco? De San Pío de Pietrelcina. Sí, wow, qué padre. Y pensabas que solo me había ido a la playa, pues no. Y me invitaron también. No, pues sí dije una gira espiritual. ¿Te fuiste acaso a la playa? Pues sí, pero bueno. Y no está mal, qué bueno. Con Dios. Y por último, también
tuve la oportunidad de conocer el santuario de María de Satanudos, de verdad, una experiencia transformadora, de verdad. Qué bonito. O sea, yo me consideraba de estas personas como que sabía que necesito de María en mi vida espiritual, pero como un poco perezosas o como un miedo a acercarme a ella. Y visitar este santuario fue como, ¿sabes? Como que explotó mi cabeza y un poco también mi corazón. Entonces la verdad es que fue algo, ya poco a poco se irá revelando todo, pero de toda esta experiencia, pero la verdad es que ahorita nos vas a revelar las reflexiones que tuviste también. Pero bueno, ahí vamos. Vamos a empezar con nuestro episodio ya en forma. En fa. Porque justo como que una de estas cosas que estuve reflexionando a lo largo de todo este proceso de entre retiros, ejercicios Tú ya viviste todo un año y ya estamos y apenas estamos empezando. Espirituales, visita de santuarios y todo esto. Me empecé a dar cuenta como mucho, o sea, como hacerme más consciente como de mi parte interior, ¿no? Sí. Y de ser un poquito más consciente de, pues de cómo va actuando Dios, pero también cómo uno va actuando como persona y también muchas veces cómo puede ir poco a poco actuando el demonio para hacerte caer, ¿no? Y también me empecé a dar cuenta que muchas veces en mi crecimiento espiritual yo soy como la misma piedra de tropiezo, ¿no? Uh-huh. O sea, no, muchas veces creo que hay muchos desiertos espirituales que tenemos que no es como que Dios los quiera, sino que los permite, pero que son causados por nosotros mismos, ¿no? No es como las noches oscuras de ¿cómo se llama? De San Juan de la Cruz, uh-huh. O las dudas espirituales tan cañonas que tenía, por ejemplo, Santa Faustina cuando los desiertos de la Madre Teresa, o los desiertos de la Madre Teresa o de Santa Faustina cuando tenía dudas si era o no era Jesús el que se le aparecía, ¿no? A través de la Divina Misericordia. Entonces, uh-huh. O sea, como que no son estos desiertos, sino estos desiertos provocados a lo mejor por nuestra pereza espiritual, a lo mejor por nuestras dudas que no somos muy prontos a tratar de responderlas e incluso a hacernos una fantasía de cómo debería ser nuestra vida, pero al final de cuentas como que nos alejamos más, ¿no? En vez de acercarnos más a Dios. Y justo tratando de discernir como todo esto, de saber como pues Dios, ¿qué quieres de mí? Pero también como que tratando de averiguar qué quieres de mí, cómo sé que eres tú o que no eres tú, pues me fui encontrando como con herramientas, ¿no? Y justo voy a comenzar con esto, ¿no? Para no salirnos del esquema. Del esquema. Del esquema. Y es que justo se me venía a la mente un poco sobre la vigilancia espiritual, ¿no? Okay. No recuerdo si lo escuché directamente en una misa o alguno de estos evangelios o en alguna de estas lecturas, pero sí me daba cuenta Velad y orad. Es una también de las palabras más recurrentes que dice Jesús. Pero que Jesús normalmente siempre hace como esta llamado a la vigilancia, ¿no? Sí. A ser vigilantes de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, uh-huh. Vigilantes incluso de saber reconocerle, ¿no? Sí, claro. De saber reconocerle en el momento oportuno. Y saber cómo actuar también. Exacto, y saber cómo actuar, ¿no? Entonces... vamos a decir algunas citas bíblicas. Vamos a decir algunas citas. Para comenzar, que ya comenzamos. Este es Marcos. Entonces... Yo les tengo la primera. A ver, date. De Santiago 1:19. Bien lo saben, hermanos míos queridísimos, que cada uno sea diligente para escuchar, lento para hablar y lento para la ira, porque la ira del hombre no hace lo que es justo ante Dios. Por eso aparten toda inmundicia y todo resto de maldad y reciban con mansedumbre la palabra sembrada en ustedes, capaz de salvar sus almas. Sean diligentes para escuchar y lentos para hablar, lentos para la ira, porque muchas veces no sabemos qué decir. Muchas veces nos guiamos por nuestros impulsos y actuamos mal. Por lo tanto, sé rápido para escuchar y escuchar qué es lo que te dice Dios en ese momento, ¿no? Pronto para escuchar, pero lento para actuar, ¿no? Ajá, lento para hablar, actuar, para la ira. Ajá. Sí, para actuar, digamos. O sea, para actuar, no porque no tengas que actuar con prontitud ante las cosas buenas, sino saber exactamente
o ser prudentes también a la hora de obrar, ¿no? Piénsalo 2 veces en palabras más cotidianas. Pero aquí también yo tenía unas citas que dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Esto es palabra de Dios y está en el Evangelio de Mateo, ¿no? Luego, te la vamos, Señor. Y luego tenemos en Mateo 26:41, que justo le dice a sus apóstoles, estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, ¿no? Luego hay otra que no la anoté, pero sí me acuerdo perfectamente, que pues es la parábola de las vírgenes, ¿no? De las vírgenes prudentes y de las no prudentes. De la busco ahorita. Entonces, muchas veces, una parte importante para que nos detiene dentro de nuestra espiritualidad es el no conocernos, el no saber exactamente cómo se mueven nuestros pensamientos, cómo se mueven nuestras emociones. O sea, no vivimos tan externamente que se nos olvida como voltear a ver hacia adentro, ¿no? Uh-huh. Y a veces la mejor forma de conocernos a nosotros mismos es justo escudriñando un poco nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros anhelos, ¿no? O sea, como este clavado interior nos ayuda, y fue lo que a mí me pasó, ¿no? O sea, me estaba dando cuenta que había muchas cositas de mí que no conocía y que llevaba mucho tiempo con ciertas batallas espirituales y que las sigo teniendo, pero que yo veía que no avanzaba, pero no porque no estuviera dispuesto a pelearlas, ¿no? Sí. Sino más bien porque no sabía cómo pelear estas batallas, porque no conocía contra quién estaba batallando, ¿no? En este caso, pues, y ahorita les vamos a decir qué, ¿no? Entonces, es importante esto de que sepamos, o sea, como que en nuestra vida espiritual, justo como dice Jesús, ¿no? O sea, ser astutos como serpientes, pero sencillos. mansos, sencillos. Como palomas, en otras tradiciones dice inocentes como las palomas. ¿Por qué? Porque si o sea, hay que tener la astucia de la serpiente en el sentido de tener como la atención, así como la serpiente está muy atenta, está muy lenta a la hora de estudiar a su presa, a la hora de darle el zarpazo, la mordedura, y ser inteligente a la hora de estar vislumbrando cómo está nuestro interior, cómo son nuestros pensamientos, cómo se mueven nuestras emociones. Sí. Pues también muchas veces también tenemos que ser humildes o sencillos o mansos como las palomas, ¿no? En el sentido de que no nos tenemos que crecer en este sentido, porque sabemos que todo, o sea, incluso la astucia para saber conocernos mejor a nosotros mismos, pues es dada por Dios, ¿no? Es un don y es una gracia de Dios. Entonces tenemos que mantener esta humildad de saber, de Dios dependo para crecer espiritualmente, pero de mí depende el tener la voluntad de querer como echarme un clavado a mi interior y pues sobre eso ir trabajando de la mano de Dios, ¿no? Con su gracia. Entonces, pues con esta pequeña, bueno, antes de eso, porque había una frase que vi de San Agustín que me gustó mucho, no es de las Confesiones, me parece que es de otro libro, no me acuerdo de qué libro es. ¿Es de la Ciudad de Dios? No, tampoco es de la Ciudad de Dios, no, tampoco es de sus homilías o de sus sermones, no me acuerdo. Ahorita me acuerdo del libro, pero dice, reconoce en ti mismo lo que está dentro de ti. Si estás lejos de ti mismo, ¿cómo puedes acercarte a Dios? ¿No? O sea, San Agustín, de los que conocemos a San Agustín, sabemos que para él su máxima fue encontrar a Dios adentro de sí mismo, ¿no? O sea, sí. Yo te buscaba fuera y tú estabas dentro de mí, sí. ¿No? Eso sí lo dicen las confesiones. Sí. Entonces, San Agustín vivió tanto tiempo fuera de sí mismo, buscando esta belleza, esta bondad, esta verdad fuera de sí mismo, y no se daba cuenta que estaba tan dentro de él esa verdad, y entonces se da cuenta que mientras más se tenga que sumergir en sí mismo, más se va a encontrar con Dios, ¿no? Porque justo como dicen, como de hecho del Espíritu Santo, ¿no? Alma de mi alma. Sí. Mientras más me conozca a mí mismo, mientras más profundice en mi persona, pero conociéndome bien, o sea, como literalmente, ahorita lo vamos a decir mejor, pero mientras más me conozca a mí mismo, también poco a poco puedo ir conociendo mejor a Dios, ¿no? Sí, y esto no, o sea, esto lo dice San Agustín, que es un padre occidental, pero también lo dicen mucho los padres orientales, ¿no? Y los padres del desierto. La modernidad también se repite muchísimo, ¿no? En los filósofos, uno de los más famosos, José Ortega y Gasset, ¿quién soy yo? Pues yo y mis circunstancias, ¿no? Pero pues no te vas a conocer enteramente si no conoces, pues en sí, lo que está pasando en tu interior.
y de este modo también lo que se ve reflejado en todas tus circunstancias, ¿no? Claro. Y pues bueno, antes de continuar vamos a un pequeño corte y regresamos con más de Jóvenes Soñadores. Y ya estamos de vuelta con más de Jóvenes Soñadores. Jóvenes amigos. Soñadores. Pues bueno, vamos Así a hacer es. o así en un minuto La importancia un pequeño de conocernos. recap de lo que decíamos en la primera parte. La importancia de conocernos a nosotros mismos, porque conociéndonos, como decía San Agustín, reconoce en ti mismo lo que está dentro de ti. Si estás lejos de ti mismo, ¿cómo puedes acercarte a Dios? Es decir, para San Agustín era tan importante el autoconocimiento porque por ahí uno pues podía conocer a Dios. O sea, por ahí podía conocer uno a Dios, ¿no? A Dios no se, o sea, a Dios se le busca o se reconoce que que Dios existe en la belleza de sus criaturas, ¿no? Sí. Pero a Dios se le conoce, verdaderamente se le conoce, pues, en el interior, ¿no? En la oración, el mismo Jesús lo dice, entra en tu pieza y ora a tu Padre que está en lo secreto, ¿no? Y no quiere decir que tu oración tenga que ser que en un cuartito de 2x2, sino de que tu interioridad, este cuarto, es ahí donde verdaderamente te vas a encontrar con Dios, pero hay que ir conociendo poco a poco cómo irnos encontrando con este Dios, ¿no? Sí. Y para esto, una cosa que dicen mucho, y digo, vamos a hablar un poquito de la sabiduría de los padres del desierto, que de verdad tienen una sabiduría impresionante, o sea, justo del que vamos a hablar hoy es de Evagrio Póntico, uh-huh. Que es un padre justo de la parte del Ponto, que no es alguien como muy ajeno, muy a punto y aparte, ¿no? O sea, tuvo una relación o tuvo como cierta relación con, por ejemplo, con San Basilio el Grande, uh-huh. Que es pues una figura importante, padre también de la iglesia. Padre de la iglesia. Y Evagrio Póntico, pues prácticamente su vida se dedica al monacato, ¿no? Es decir, de hecho también se le dice Evagrio el monje. Y prácticamente, digo, a mí me impresiona porque lo poquitísimo que leí de él, y que estuve como, pues, tratando de estudiar, este hombre estaba, o sea, más o menos es casi contemporáneo de San Agustín y también estaba muy adelantado a su época. O sea, uh-huh. Si San Agustín estaba 900 años adelantado en muchos temas de filosofía y de lo que tú quieras, o más, no es cierto, más de 1000 años, estaba uh-huh. adelantado San Agustín en el tema sí. de filosofía y de teología. Evagrio siembra mucho, o sea, sienta desde el año 300 y cacho que él vivió, creo que vivió del 349 al 400, una cosa así. Sí. Él sienta las bases de que hoy entendemos mucho de la psicología moderna. Claro. ¿No? O sea, y no sé si la psicología reconoce muchas cosas que de Evagrio o no, pero pues, muchas cosas que muchas veces uno termina platicando en la terapia con su psicólogo, sobre todo el tema de cuando, por ejemplo, muchas veces escuchamos esto en terapia, ¿no? De los pensamientos recurrentes, ¿no? Uh-huh. Que normalmente siempre pueden producir ansiedad o lo que tú quieras o cualquier otro, pues, no sé, no es trastorno como tal, pero sentimiento o emoción o esto. Manifestación de algo. Muchas veces el psicólogo siempre va como a la parte de detenerte a ver tus pensamientos, ¿no? Porque todo el tiempo estás como con este pensamiento recurrente y Evagrio en el año 300 es el primero que dice, el hombre tiene que ser como muy darse el tiempo de escuchar a sus pensamientos, de conocerlos, de reconocerlos, de ir entendiendo de dónde vienen, hacia dónde van, etcétera, etcétera. Y entonces empieza a desarrollar pues una espiritualidad en donde empieza a buscar la voluntad de Dios uh-huh. a través, y más bien, cómo vivir la voluntad de Dios, a través de los pensamientos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Que justo una cosa importante que no sé si esto lo dicen en filosofía, no sé dónde, porque la verdad es que no conozco bien del tema, pero que muchas veces se entiende que los pensamientos no son solamente como conexiones neuronales, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y ya, ¿no? Sino que muchas veces pues el pensamiento es tan él mismo, uh-huh. que el pensamiento todo el tiempo está pensando, ¿no? Sí. O sea, todo el tiempo nuestra mente está generando pensamientos y no podemos controlarlos, ¿no? Pues claro, no, y además de que incluso, te digo, como tú dices bien, Evagrio pues sienta las bases de la psicología moderna
y tanto Evagrio como todos los padres de la iglesia sientan las bases, ahora sí, de toda la ciencia moderna de Occidente, ¿no? Porque ellos, pues sí, configuraron todo el Occidente por el cristianismo y también el judaísmo y también la filosofía griega, grecorromana, y de allí es donde pues nace también todo nuestro pensamiento occidental, todas las academias, las universidades, todo lo que sabemos ahorita de la ciencia moderna, pues viene también de los padres de la iglesia, podríamos decir. Y claro, igual, o sea, incluso hoy en día se tiene muy en cuenta lo del pensamiento, que muchas veces es manifestación también de las facultades del alma, el entendimiento, ¿no? El entendimiento y la voluntad. Algunos dicen que la memoria también, pero bueno, en fin, o sea, el entendimiento en sí lo podemos también trasladar al pensamiento. Justo. Y algo que, por ejemplo, algo que estaba escuchando de un sacerdote, pero de tradición oriental, o sea, sacerdote católico, pero con tradiciones orientales, decía que muchas veces, a veces es más importante, porque muchas veces cuando nosotros oramos, como que tradicionalmente hemos sido muy educados a orar con la imaginación, ¿no? Uh-huh. Y si no, lo vemos mucho en formas de orar, como por ejemplo la composición del lugar, ¿no? O sea, si nosotros leemos un pasaje del Evangelio, a lo mejor, no sé, ahorita se me ocurre como el de, ¿cómo se llama este cuate, el que se sube al árbol? Saqueo. Saqueo, es que iba a decir Bartimeo, pero no, Saqueo. O sea, si yo me ponen el evangelio del encuentro de Jesús con Saqueo, yo me lo puedo imaginar perfecto, o sea, como que todas las veces que lo he orado, o sea, lo tengo como tan trabajado que ya hasta como tengo la escena mental perfectamente, ¿no? Sí. Pero también dice, muchas veces puede, o sea, en la tradición oriental se le tiene más estima a conocer los afectos en la oración que más que la imaginación, porque al final de cuentas pues la imaginación puede inventar cosas, ¿no? Y los afectos no son inventados, simplemente uno los identifica, pero tienen un origen y van hacia algún lugar, ¿no? Entonces decía como que este padre, o sea, nosotros valoramos más el aspecto de orar tratando de conocer nuestros afectos, porque también nos conocemos más a nosotros mismos y también conocemos un poquito más a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios Dios crea los afectos, pero el hombre, pues, a través del pecado original, pues, tiene también estos afectos desordenados, ¿no? Que creo que aquí sí hemos escuchado muchas veces esto de los afectos desordenados, pero saber que no todos los afectos son malos, ¿no? O sea, muchas veces, incluso dice, es importante entrar en diálogo muchas veces con nuestros pensamientos, es importante entrar en diálogo con los pensamientos con la idea de saber hacia dónde, saber su origen, ¿no? O sea, porque como decía, muchas veces en nuestra vida espiritual hay cosas que nos topan y que no podemos avanzar porque vamos a pensar, no sé, la mundanidad, ¿no? De repente alguien que va avanzando muy bien espiritualmente, pero de repente es como, híjole, si me pides que me desapegue 5 minutos del teléfono, no, o de repente, no sé, el que está en proceso de discernimiento vocacional, tienes que cancelar todas tus tarjetas de crédito, o sea, no porque no sean importantes, pero pues no las vas a ocupar, ¿no? O sea, como, y es decir, híjole, es que mis tarjetas de crédito, ¿no? O por ejemplo, alguien, no sé, o sea, estaba pensando como ejemplos como relacionados a la mundanidad, ¿no? Y de repente sin poner a ver por qué me está costando tanto trabajo desapegarme de lo material o de algo tecnológico, o sea, como entrar en ese diálogo cuando mis pensamientos me dicen como no te desapegues del teléfono, no te desapegues de tus tarjetas, no te desapegues de tu computadora, ¿no? O de una persona. O de una persona en específico. Entonces es importante como ir conociendo, o sea, porque Evagrio dice, o sea, y hay que aquí donde ya entramos en materia, ¿no? Evagrio identifica algo que se llaman los logismoi. Logismoi. O logismoi. ¿Qué son los logismoi? O logismoi. Logismoi es el plural. Pero no recuerdo
Logismi creo que es el singular, pero Pues para no hacerlo complicado, la verdad no sé. Logismoi. Pero podemos empezar, ¿no? ¿Con qué son los logismoi? A ver, ¿qué es un bro? Los logismoi son pensamientos acentuados por los sentimientos que pueden dominar al hombre. Entonces, pues justamente como Raymond hace rato nos estaba diciendo, pues estos pensamientos que pues, están aquí en la cabeza, o sea, se acentúan más por lo que tú sientes, ¿no? Básicamente estoy repitiendo lo mismo. Pero esto, pues si no está bien controlado por tu espíritu, ahora sí que por esta facultad del alma que es el entendimiento, que debe de controlar, ahora sí que gobernar la voluntad, mejor dicho, gobernar, pues entonces tus impulsos, o sea, que pues sí son voluntarios y a veces no, entonces te van a enajenar, te van a alienar, te van a gobernar, ¿no? Y es allí cuando entran también los logismoi, que ya los impulsos contaminan de cierto modo tu pensamiento, o sea, lo que tú sientes de cierto modo influye en tus pensamientos y te dominan, y es cuando ya haces cosas que pues son inaceptables o están mal vistas también por la sociedad o incluso es un pecado moral. Claro, y al final de cuentas lo logismoi ya como una traducción directa al español podemos llamar como pensamientos incorrectos, ¿no? Uh-huh. O sea, en este sentido creo que, digo, no soy experto de Bagrio, pero de lo que estuve leyendo, también de los videos de los que sí son expertos de conocer a este monje, a este padre del desierto, lo que dicen, o lo que dice un poco los logismoi, no es que sean, es un pensamiento incorrecto, ¿no? O sea, no el que el pensamiento en sí sea malo por sí mismo, sino el cómo nosotros lo interpretamos, ¿no? Pensamiento acentuado por el impulso de por sí que no lo tienes bien sujetado. O por afectos desordenados. O por afectos desordenados, ¿no? Entonces, justo decía, creo que en el video que tú me mandaste de Monseñor Munilla, ajá, o sea, de cómo también surgen los logismoi de la cabeza y por lo tanto también se puede decir que los pecados pues provenían de la cabeza, ¿no? Justo, o sea, justo lo que hace, o sea, mientras en Occidente, en la iglesia occidental, en el cristianismo occidental, se acuñaba el término de los pecados capitales, ya desde antes, los pecados capitales por capita, cabeza, exacto. O sea, se habla de los pecados capitales. Bagrio fue la inspiración para que se acuñara el tema de los pecados capitales. ¿Por qué? Porque habla de estas 9 pensamientos o 9 afectos desordenados. Habla de 9, después pues ya se redujo a 7, pero se habla de estos 9 logismoi, sí, que normalmente nos tiende, que primero llevan a un pensamiento con sentido regularmente lleva a un pecado, ¿no? Sí. Entonces, y él o sea, son 9 y divide en 3 tercias, ¿no? En 3 tercias divide a los logismoi. Primero está la parte como más primitiva o más, digámoslo así, baja, que es la parte de los apetitos, y es la gula, la lujuria y la avaricia, ¿no? Ok, gula, lujuria, avaricia. Y avaricia. Luego la parte apetitiva. Ajá, la parte apetitiva. Luego tenemos la parte emocional, que es la ira, la asedia y la tristeza. Ira, asedia y tristeza. Es que no sé por qué, porque en España siempre era como asedia. Pues no, aquí es asedia. Y luego tenemos la parte espiritual, que es la vanagloria, la envidia y el orgullo. Parte espiritual, vanagloria, orgullo y envidia. Y aquí es importante saber que, para aclarar un poquito más, que los logismoi empiezan como, son pensamientos, ¿no? Uh-huh. Pensamientos incorrectos que te llevan a pecar, pero no quiere decir que por sí mismo el pensamiento sea algo malo, sino que, otra vez, como decía, es algo que uno termina interpretando mal porque uno está desordenado y porque necesitamos de la gracia de Dios para irnos ordenando interiormente, ¿no? Entonces, claro, muchas veces estos pensamientos son, digámoslo así, de carácter neutro, si se puede llamar así, uh-huh, porque si tú te detienes a analizarlos, como decía otra vez, a entrar en diálogo con este tipo de pensamientos, en vez de llevarme a pecar, uh-huh, puede ser que Dios me esté tratando de decir algo para tratar de generar una conversión en mí, uh-huh, uh-huh, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos con el de la gula, que la gula ya no solamente hablamos del exceso de comida, sino todo hablando de cualquier forma de desorden alimenticio, ¿no? Uh-huh, uh-huh. En este caso, muchas veces está el pensamiento de ¿qué debería de comer? Claro.
¿Qué debería de comer? No es un pensamiento malo, y muchas veces es bueno, ¿no? Es Porque bueno. a lo mejor a las mamás, a las amas de casa, les ayuda a decir como, ¿qué voy a comer? Pues para más o menos saber qué voy a preparar hoy de comer, ¿no? Pero también muchas veces estamos todo el tiempo qué debería de comer, porque a lo mejor, no sé, mi cabeza empieza a pensar que necesito comer de todos los grupos alimenticios, cada comida, y de repente comienzo a pensar que tengo que comer un cierto límite de grasas y un límite, Claro. cierto límite de calorías, y entonces mi pensamiento se empieza a desviar de lo verdaderamente importante. Lo importante Sí. es qué voy a comer, ¿no? Sí, aquí Evagrio pues no habla de la gula como atascarse de comida solamente, ¿no? Creo que lo dijiste. hace Sí, rato, o sea, ¿no? así como sino cualquier desorden alimenticio. Alimenticio. Puede ser una dieta excesiva, puede ser pues una sí, dieta insuficiente, una dieta insuficiente y y bueno, ¿no? desordenado. O sea, necesito comer bien, no me estoy alimentando bien, que muchas veces incluso se vuelven, es lo que después se termina comentando como en pensamientos recurrentes, ¿no? Luego tenemos la parte de la lujuria, ¿no? La parte de la lujuria, que normalmente siempre viene a través de de unas emociones y una afectividad muy, muy herida, ¿no? Claro. O sea, muchas veces son sentimientos de rechazo, heridas de rechazo, heridas de abandono, y entonces la persona que cae en la lujuria muchas veces llega en pensamientos de me siento solo, no seré capaz de amar a alguien, alguien será capaz de amarme, quiero entregarle a esa persona todo de mí, que igual no es malo, pero en el orden del matrimonio, ¿no? Como veamos en teología del cuerpo. O también muchas veces en pensamientos relacionados con la belleza o la virtud de una persona, ¿no? Que Sí, muchas ya veces es ahí la belleza, pues sí, vista desordenadamente, ¿no? Que no Exactamente. es belleza, no termina siendo belleza, ¿no? entonces, y así luego vamos con avaricia, ¿no? Y con la avaricia, y si no tengo con qué vivir mañana, o incluso sobre una persona desempleada, ¿no? Luego esto pasa mucho con los migrantes, que se dice, pues, ¿por qué anda pidiendo dinero? Que busque un empleo, ¿no? Cuando pues probablemente no tiene las herramientas para buscar un Sí. empleo adecuado, ¿no? Sí, exactamente. O el famoso, necesito el iPhone 15 Pro, que platicábamos hace rato, ¿no? Sí. Y pues, ¿para qué O quieres el un Pixel iPhone, 7 también. el Pixel 7, el 8, el 8. Entonces, o que se regrese a su país, ¿no? Hablando otra vez de los inmigrantes, ¿no? Esta avaricia o esta codicia de no darle a quien lo necesita, ¿no? Claro. Luego tenemos la parte de las emociones, que es la ira. Esta no te da tanto tiempo de pensar la ira. Más No. bien, la ira es tan espontánea Sí. que no te da tiempo de meditarla, ¿no? No, para nada. Antes de caer en la ira, pero a veces es bueno como que después de haber pasado como ese lapso iracundo, si ya valí, ya caí en la ira, es qué herida ha tocado en mí, porque normalmente siempre la persona iracunda es una reacción natural de defensa contra ciertas heridas que hay de la persona, ¿no? Cuando el famoso lo que te choca, te checa, ¿no? ¿Por qué me irrito con tal persona? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Sabes? Luego con el tema de la sedia, que es como se habla mucho, pero en solo ciertos grupos, ¿no? Sobre la sedia. Y muchas veces hablamos como este tipo de pereza espiritual, ¿no? Hablamos de que la sedia es como esta pereza espiritual. Y pues muchas veces se traduce en nada me satisface, siento que no me estoy realizando, quisiera vivir en tal situación o en tal condición espiritual, Sí. Y muchas veces siempre la sedia te lleva a huir de tu realidad, a no Sí. poner los pies sobre la tierra. No, ¿no? huir de tu realidad, huir de Dios, huir de ti mismo. O sea, de verdad que la asedia es muy peligrosa, amigos y amigas. Y es uno de los pecados y de las tentaciones más recurrentes en nuestra actualidad. Porque ¿no? es a lo que vamos a ver ahorita también, que todas van de la mano, ¿no? Todos los logismos, pero llega también a la melancolía. La melancolía, claro, que se parece mucho a la sedia, pero la melancolía siempre va más un poquito hacia el pasado, ¿no? Sí. Hacia si fuese alguien diferente, si hubiera hecho esto o aquello, si tal persona estuviera viva, y muchas veces también se va en el tema de la autocompasión, ¿no? Si eres de temperamento melancólico, no estamos aquí diciendo que estás viviendo un pecado capital perpetuo. No, o sea, aquí hay que ver el contexto de antes también, como Evagrio Póntico, pues también usa estas palabras que hoy en día se han precisado mejor, ¿no? Por eso también dice melancolía o tristeza, porque en sí la tristeza, que es espiritual, es mala. O sea, no está mal estar tristes y después sanar, ¿no? O sea, tristes y después, pero con el objetivo de estar felices, pero sí está mal quedarte en la tristeza, porque eso conduce luego también a la depresión, y la depresión pues ya es patológico.
Y ya, y vamos a un pequeño corte y vamos a terminar de platicar con los últimos 3 logismoi según Evagrio Póntico. Y ya estamos de vuelta con más de Jóvenes Soñadores. Y pues bueno, vamos a hablar rápidamente de los últimos 3 logismoi, así rápidamente, que son ya más del orden espiritual. No, pero no dijiste... Ah, sí, ya, sí, 3 últimos, venga. Los 3 últimos que son del orden espiritual. La vanagloria, que la vanagloria siempre es un poco más como justo el gloriarse a sí mismo, ¿no? Sí. O en sí también vanagloria puede referirse, además de gloriarse a sí mismo, de gloriar las cosas vanas, superficiales, banales, ¿no? Justo. Entonces, aunque ese es otro tipo de banalidad. ¿Qué pensamientos se vienen relativos o qué pensamientos nos vienen relativos a la vanagloria? Ojalá genere una buena impresión para el deseo de tener una X o Y virtud. O sea, muchas veces la vanagloria siempre termina llevándote a la tristeza porque es considerarte a ti mismo por encima de lo que verdaderamente eres. Entonces, muchas veces, si en nuestra oración somos recurrentes en decirle a Dios, dame esta virtud, dame tal cosa, por encima de las virtudes y los dones que ya Dios me da, pues entonces a lo mejor puede haber por ahí un poquito de vanagloria, ¿no? Quisiera ser bueno bailando, no sé, yo lo pensé para mí mismo, porque digo, siempre soy malísimo bailando, y siempre ha sido como siempre me lleva a ponerme triste, ¿no? De que soy 2 pies izquierdos. Claro, o sea, ¿no? Aquí el riesgo está en que pues, te lleve justo a eso que dices, ¿no? O sea, desanimarte y todo. Claro, porque... una que siempre le viene a los estudiantes: seré el mejor promedio, ¿no? O sea, siempre, a mí me pasó cuando entré a la universidad, no, voy a ser el mejor promedio, me voy a llevar la beca del mejor promedio y que no sé qué. Y pues no se dio, ¿no? Un trancazo a mi soberbia, a mi vanagloria, ¿no? O incluso también la vanagloria es mucho sobre tratar de hacer cosas para agradar a los demás, ¿no? Sí, yo creo sobre todo eso, porque si pones todos los ejemplos que acabas de decir, o sea, y te vas a la raíz, ¿por qué lo estás haciendo en realidad, no? ¿Por qué quieres tener el mejor promedio? Bueno, pues si quieres aplastar a los demás, pues claro que es vanagloria y va a estar mal, ¿no? ¿Por qué quieres ser el mejor bailando en la pista de baile? Si quieres humillar a los demás, pues también está mal, ¿no? Le quieres agradar a alguien. Uh-huh. En cambio, pues si quieres sacar el mejor promedio porque tus papás te lo piden, pues saca el mejor promedio, ¿no? Sí, por obediencia, ¿no? Pero pues siempre ayuda a los demás. Claro. También, o sea, y luego, incluso con las cosas, con los éxitos en la vida, pues es bueno nunca vanagloriarse, porque aquí está el riesgo también. O sea, de que cuando ocurre la caída, trancazo. Sí, exacto. De que te sientas muy bien contigo mismo, satisfecho. Pues bueno, tú no fue totalmente gracias a ti. O sea, también ahí está el factor de quien merece toda la gloria y el honor, ¿no? Que es Dios. Por eso también es vano. O sea, vano en sí significa que no tiene fruto, es estéril. Y que se queda pues solamente allí, ¿no? Sin efecto, vamos. Por lo tanto, si vas a glorificar a alguien, pues solamente sea quien te puede dar más y más y más y más. Ese es, pues, quien te puede dar más y más y más y más. Es Dios. Y luego tenemos la parte de la envidia. La parte de la envidia es normalmente pues porque deseas algo que otra persona tiene, así de fácil, ¿no? Y muchas veces está ahí el pensamiento, normalmente está ahí porque son parientes, ¿no? Cuando siempre hablamos de posiciones o de puestos de poder o de autoridad, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que no tenga yo? Y es más popular por ser de X o Y condición, ¿no? Tengo o no tengo algo que la otra persona no tiene, ¿no? También habla un poco de la envidia, porque incluso el envidioso puede tener envidia de algo que la otra persona no tiene, ¿sabes? O sea, incluso si esa cosa es buena. Luego tenemos por último el orgullo, que es el yo soy, ¿no? El yo soy, no por reconocer que Dios me da el ser, sino porque yo quiero ser algo, ¿no? Claro. No, yo soy y simplemente te quedas allí. Por ejemplo, volviendo un poquito a San Agustín, creo que esta es una de sus frases o alude a alguna de sus frases donde dice, en la certeza del yo, pues he encontrado la certeza del tú, ¿no? O sea, también el orgullo pues viene de sí, tener certeza de ti mismo, pero solamente quedarte hasta allí, porque al contrario a diferencia de ti, pues San Agustín lo que encontró fue a Dios, justo como lo veníamos diciendo, ¿no? En la certeza de mí, de mi interior, pues he encontrado a Dios, a mi creador. Claro. Y por último, hay otros pensamientos que también el orgullo es, yo puedo por mí mismo, no necesito de nadie, siempre he estado solo, a mí nadie me comprende,
Eso habla un poco, incluso, normalmente decimos como a mí nadie me comprende cuando estamos en un momento de tristeza o de soledad, ¿no? Pero también hay un poquito de orgullo en decir como a mí nadie me comprende, porque sí, siempre hay alguien que puede comprenderte, ya sea una persona o el mismo Dios, ¿no? Claro. Y aparte hice una anotación también, yo creo que hay unas anotaciones de otros logismoi que no vamos a acuñar en ninguna de estos grupos como tal, pero que seguramente si nos esforzamos pueden encajar, Sí, ¿no? yo creo que sí encajan. Pero que todos. son estos pensamientos incorrectos que en vez de llevarnos a una plenitud general de nuestra vida, nos terminan llevando un poco a la mediocridad, ¿no? Como dice... Pues son las Monseñor muletillas Munilla, de la mediocridad. ¿no? Entonces tenemos el siempre la riego, o sea, unas como que siempre decimos los mexicanos, siempre la riego, o incluso esta que más ¿Qué hacia tiene la de sobre- malo? ¿Qué tiene de malo? Porque quiero, porque puedo y porque me da la gana, esa clasicaza de O bueno, yo la he escuchado mucho. Lo hago ¿no? porque lo hacen todos. O Ajá, no pasa nada. no exageres. Ajá, Mañana lo hago. pero si todo el mundo lo hace. Hay que ser hermano, pero no primo. Eso no sé a qué servir. Pero hay peores que yo. Hay peores que yo. El hubiera es un logismo muy común y que lo decimos tanto que ni siquiera nos imaginamos que puede ser un pensamiento negativo, ¿no? El Claro. hubiera, ¿no? Claro. No, y que todo esto, o sea, además de ser muletillas de la mediocridad, en sí, la psicología también son mecanismos de defensa. Claro. O sea, de justamente las cosas, pues, inaceptables que estás a punto de hacer y las tratas de justificar con, o sea, pues estas justificaciones, estas muletillas de decir, bueno, pues todos lo hacen, bueno, pues si la riego, pues no creo que pase tanto, ¿no? Mañana ya hago y por lo tanto procrastino, ¿no? O sea, cosas que no están bien, que te van a afectar. De allí que pues también sean afectos desordenados, porque sí Claro. afectan, ¿no? También. Y que no van a dar pues ningún fruto para que tú mejores como Claro. persona. No, y además es importante saber que no, o sea, no todo está perdido porque sí, como decíamos al principio y que decía Santa Teresa que la mente es la loca de la casa. Sí, Pero también es importante entender esto, que los logismoi pueden ser contrarrestados, y esto lo decía Evagrio Póntico, sí. que los logismoi pueden ser contrarrestados, porque si bien uno no es completamente dueño de sus pensamientos, puede saber cómo, o sea, sí puede ser dueño de cómo decide actuar cuando se presenta, ¿no? ¿Cómo es contrarrestado? Pues Jesús mismo lo trae en el Evangelio, por eso Jesús es tu solución. Venimos de un retiro de iniciación, Ana Paula y yo, que ya hemos tomado algunas veces y fuimos equipo, y ahí nos dijeron algo que siempre es bueno que te lo recuerden. Jesús Él es tu solución. Ahí saludos a Guillermo Martínez. que dio esa plática. Esa es su solución, pero justo, o sea, y aquí lo importante, por ejemplo, incluso Jesús fue atacado por los logismoi, porque otra cosa importante que dice Evagrio Póntico es que es importante discernir que los logismoi pueden venir de cosas muy X de la mente, o sea, como muy normales, pero también puede venir del demonio, ¿no? Claro. Y que también es importante discernir si él viene también por parte del demonio. Entonces, Pues es que el peor enemigo en la vida eres tú mismo, o bien el demonio, o bien también el mundo, ¿no? También O sea, el mundo. pero pues en sí, el demonio no se esfuerza tanto para hacerte caer cuando tú mismo ya eres tu peor enemigo con Exacto. estas cosas. O sea. Entonces, aquí algo que como que sumamente importante es que, o sea, incluso de alguna forma Jesús fue atacado por esos logismoi, ¿no? Claro. Con las tentaciones. Y justo por eso ¿no? él trajo la solución. Y trajo la solución porque lo contestó ya ni siquiera con frases suyas, sino con la palabra de Dios, ¿no? Hay O que sea, poner algunos ejemplos, por ejemplo, Claro. ¿no? O sea, ¿qué tiene de malo? El logismo de, ¿qué tiene de malo que haga esto, no? De todos modos, pues lo va a hacer, ¿no? Y no va a pasar nada, mañana voy a despertar. Bueno, no tienes la vida comprada y aquí Jesús propone decir, ¿qué quiere Dios de mí? Bueno, Monseñor Munilla, ¿no? Pero Monseñor Munilla que se basa en el Evangelio, ¿no? O por ejemplo, lo hacen todos, ¿no? Y Jesús le dice justamente a sus apóstoles, ¿también ustedes quieren irse? O sea, nada más porque todos se van, ustedes también me van a dejar. O sea, aquí Dios también presenta algunas respuestas que si tú te metes al Evangelio las puedes leer. Y que también te va a dar la solución a todas estas muletillas de la mediocridad que todos nosotros tenemos. O sea, Jesús es radical y Él no quiere que seamos tibios ni mediocres. Él quiere que seamos o fríos o calientes.
pero que tomemos así como esa radicalidad de nuestras vidas, porque si tú haz de cuenta de que Jesús sea el lado calientito, o sea, si tú te vas al lado frío, pues allí ya Jesús va a ver en ti esa capacidad de tomar las cosas en serio y por lo tanto Él va a ir a ti y sí va a decir, oye, tú que tienes toda esta fuerza para hacer el mal, ven y utiliza esa fuerza para hacer el bien. En cambio, si eres tibio, pues Dios no, simplemente va a decir, pues que eres indiferente, ni siquiera quieres hacer el mal. Ya le llegó su apasionamiento de la última sección. Está bien. Decíamos que estábamos en quinta velocidad. Pero no, bueno, ya va, me entienden, ¿no? O sea, tampoco es voy a hacer el mal ahorita mismo y voy a hacer lo peor. Pero sepas que si tocas fondo, o sea, no todo está perdido, al contrario, Dios es ahí cuando te va a recuperar y te va a aprovechar. Justo. Y aquí, o sea, rápidamente hay otros que son como más actuales o que como que son más comunes, ¿no? El no tengo tiempo, basta con ser buena persona, Dios es misericordioso orgulloso. Y todo lo perdona, no hay que ser tan radical, depende del cristal con el mediocre. Que lo mires, no hay que juzgar a los demás. Subjetivista, relativista. Perdono, pero no olvido, sé más abierto de mente, lo importante es que lo sientas. Es mejor pedir perdón a pedir permiso. Perdón, esa yo la he aplicado, amigo. Entonces, pero aquí es importante que también otra cosa como cómo combatir estos logismoi, ¿no? Ya decíamos por un lado que las sagradas escrituras, el tratar, por ejemplo, si soy atacado en la parte de, por ejemplo, yo decía de primero con la lujuria, me siento solo, no seré capaz de amar a alguien. Todo el Antiguo Testamento está lleno de bellas cosas que te dice Dios de cuánto te ama, ¿no? Y de cuánto eres suficiente por ti mismo, ¿no? Claro. No, Dios es realmente tu solución. O sea, es el mismo amor, la misma bondad, la perfección. Ahora sí que, pues, sí, nosotros somos seres imperfectos, pero ¿quieres ser perfecto? Pues ve con Dios. O sea, no te conformes, no seas mediocres. Como el Padre es perfecto. Ese es justo otra respuesta a los logismoi, que Monseñor Munilla los llama como los logoi. Sí, claro. Y entonces... Métanse a YouTube y no vean YouTube Shorts malos. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacer para combatir a los logismoi como en el día a día? La primera, los pensamientos... Es importante tener dos cosas importantes o dos condiciones previas. Los pensamientos van y vienen cuando quieren, que ya lo decíamos, y nadie es completamente señor de sus pensamientos. Pero es importante saber que también para combatir a los logismoi tiene que haber una vida de oración, la vida en gracia y la vida sacramental, ¿no? Eso es como ayudas que son perfectamente aceptables y necesarias, ¿no? No, y además de que si llevas una vida de oración en gracia y sacramental, pues obviamente no te vas a distraer con todas las mundanidades, toda la basura que te ofrece también hoy en día el mundo posmoderno, de que sí, o sea, hay gente que pues sí ve mucha pornografía y de allí se contaminan, y es entonces cuando el pensamiento pues interpreta todas las cosas mal y ya empiezas a pecar, ¿no? O sea, claro. Ya empiezan los desórdenes psicoafectivos también. O no solamente este caso, sino también con el consumismo, o sea, exagerado, de que pues hoy en día el mundo es tan cambiante, tan líquido, que tienes que tener, como decía Raymond, el último Pixel 8, ¿no? O el último iPhone 15. O el último iPhone 15. O en el iPhone 15, entonces. Pero a ver, vamos, porque ya nos queda poquito tiempo. ¿Qué hacer, no? Lo primero, ya es con estas condiciones previas. Examen de conciencia frecuente. Y no tanto sobre nuestros pecados, que sí es importante hacer constantemente exámenes de conciencia sobre nuestros pecados, pero también un poco de examen de conciencia sobre los defectos de carácter, porque es ahí donde empiezan muchas veces los logismoi, ¿no? Los pensamientos incorrectos, no en algo pecaminoso, pero sí algo que nos hace tender al pecado, ¿no? Sí. Luego, examinar y, como decíamos al principio con la cita bíblica, y ser vigilantes de mis pensamientos, preguntarnos de dónde vienen, qué pretenden, en qué momento aparecen, qué reacción producen en mí, me producen angustia, me producen paz, confianza o desconfianza, ¿no? Claro. Luego la tercera es responder, como decíamos hace rato, a los logismoi con estos logoi, ¿no? Pensamientos correctos. Y pues que normalmente estos pensamientos nos lleven a aspirar a la virtud y al ordenamiento de nuestra afectividad. Claro, no se trata tampoco de ser estrictos, ¿no? Pero sí se trata de ser radicales, vamos, ¿no? No se trata como de este super yo freudiano, ¿no? Que realmente pues reprime todos los impulsos que tienes. No, se trata ahora sí que de ordenarlos, solamente ordenarlos, encaminarlos bien, porque por algo también están, ¿no? O sea, claro.
Y lee los últimos dos, bro. El 4 y el 5 de los pasos. ¿Qué hacer para vencer los logismoi? Número 4 y 5. Estos pensamientos correctos son reales en las Sagradas Escrituras. Es decir, Las muchas Sagradas veces Escrituras. pensamos que puede haber logoi, y puede haber logoi pero que vengan un poco desde el ego, ¿no? Sí. Y no tanto que vengan desde Dios, pero estos tienen una verdadera certeza de que son correctos y que me llevan a un camino de perfección cuando sé que viene de Dios, ¿no? En este caso, Sí. pues tenemos por seguro las Sagradas Escrituras, ¿no? Claro, ahí está la fuente, la revelación divina. Y también léete el magisterio, porque el magisterio es quien interpreta bien la Sagrada La Escritura. exacto. ¿Vale? Y el quinto, ¿cuál es, bro? El quinto, dejar estos logoi o logismoi aquí. Dejar que estos logoyos son Ah, los dejar- pensamientos correctos. No dejar correctos. los logoi, al contrario. Dejar que los logoi, o sea, los pensamientos correctos de las escrituras que se te mencionan, o sea, todos los ejemplos que te veníamos diciendo, nos llene el corazón y el pensamiento. Ustedes reconocen la cita bíblica, si yo la digo ahorita me la va a buscar Ramón, de que lo que contamina al ser humano no es lo que entra, sino lo que sale del corazón. Ah, es que lo dice un evangelio, pero también lo dice un poco Hechos de los Apóstoles. Exactamente. Ahí escúchenlo. No me acuerdo. Entonces, lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Pues justo, aquí, pues en el Evangelio se interpreta que está en el corazón. Aquí los padres orientales lo interpretan que está en el pensamiento, pero el punto es el mismo, ¿no? De que lo que te contamina es lo que sale de tu pensamiento y lo que sale de tu corazón, que en algún momento entró por tu sensibilidad, o ahora sí que, porque sí, todo entra, pero tú lo desordenas dentro de ti, y por lo tanto, ya cuando lo desordenas dentro de ti y lo sacas, es cuando caes en el mal moral, que siempre se puede uno recuperar de eso. Está la confesión, amigos, Claro. así que Y arrepiéntense. y por último, auxilios adicionales, pero que son muy, muy, muy necesarios, ¿no? La primera es María. O sea, algo que María, decía, no el 911, María. María. Algo que decía un padre es que si alguno de estos pensamientos, que si puedes saber si vienen de ti, porque permanecen incluso después de invocar el nombre de María. Si vienen de otra cosa que no sea de ti mismo, en este caso podemos decir también del demonio, en el momento que invocas el nombre de María, se esfuman Claro. esta clase de pensamientos, ¿no? El demonio Entonces, le tiene María, terror a María. y además María siempre te lleva a un ordenamiento correcto de tus afectos, porque tu mayor afecto tiene que ser Jesús, y María siempre te lleva a Jesús, ¿no? Es maestra, María. En segundo caso, la dirección espiritual. O sea, tener un director espiritual cuando siento que soy como muy asediado por todo este tipo de logismo, y pues me van a ayudar, ¿no? Entonces, ya por último, ya para irnos, una frase muy común para los alcohólicos anónimos, ¿no? El solo por hoy, ¿no? No pensar tanto ni en el pasado ni en el futuro, sino de que concentrar nuestro crecimiento espiritual a lo que hay en este momento y ahora. Entonces, con eso terminamos nuestro episodio de hoy. Nos vemos la próxima semana con más de Jóvenes Soñadores. Sean jóvenes soñadores. Nos vemos, amigos. Gracias por acompañarnos en Jóvenes Soñadores. Esperamos que haya sido de tu agrado y recuerda, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Jóvenes soñadores. Movamos al mundo juntos, soñando despiertos.